Historia de la psicoprofilaxis. En el campo de la obstetricia se desarrolla la psicoprofilaxis, que tiene la finalidad de contribuir la calidad de atención de la gestante y el recién nacido, acompañándolos así en el proceso del embarazo, del parto y del puerperio, para lo cual se propicia el acompañamiento del padre y de la familia. Desde la antigüedad, la psicoprofilaxis ha venido siendo usada a través del tiempo, y a continuación lo veremos año a año. En el siglo V a.C., Hipócrates preparaba a las parteras para poder atender los partos. Ya en la Edad Media no se permiten los hombres en el parto. En el siglo XVII hasta el siglo XIX, los médicos empiezan a atender los partos. En el año 1853 se llega a utilizar el cloroformo durante las contracciones. En el año 1880 hasta el año 1890 se realizan experimentos sobre el parto sin dolor en Rusia. En el año 1920 aplican la sujeción e hipnosis para el parto sin dolor. En el año 1932, el Dr. Grantley publica su libro donde presenta la teoría sobre la naturaleza psicológica del dolor, miedo, tensión y temor. En el año 1953 se propone el término de psicoprofilaxis. 4 años después, en el año 1957, Nikolayev, en el primer Congreso de Ginecología y Obstetricia, presentó el método psicoprofiláctico. En el año 1965 aparece el bloqueo epidural y se llega a utilizar en el embarazo. Escuela rusa. Este método, conocido como parto sin dolor, los doctores Belboski, Platinov y Nikolayev en 1923 trabajaron la analgesia hipnosugestiva, buscando la indolorización en el parto sin haber logrado buenos resultados. Tiempos después, basados en la teoría de Pavlov, consideraron el dolor como un reflejo condicionado que se suma a procesos fisiológicos que llevan a interpretar la contracción uterina, como dolor por estimulación de la corteza cerebral. Luego de ello, inician la escuela de preparación de parto sin dolor, siendo sus bases teóricas: el dolor es considerado como un fenómeno de masa donde influye la emoción, la cultura y los factores sociales. Además, el dolor de parto es un reflejo condicionado y por lo tanto puede descondicionarse. Por último, tenemos que se basa en el descondicionamiento del dolor, actuando en los sectores superiores del sistema nervioso central. Entonces, tenemos una palabra clave que es el estímulo descondicionante. Ahora hablaremos del método psicoterapéutico de analgesia en el parto y comprende 4 partes. Primero, contiene una introducción que contiene ideas generales de los reflejos condicionados. El segundo, una descripción de la técnica de la preparación propiamente dicha. Y el tercero, la organización de los servicios y preparación del personal. Y por último, el método propone la evaluación de los resultados. En la escuela inglesa, Grant y Dick Read publicó en 1933 sus observaciones sobre parto natural, después denominado parto sin temor, siendo sus bases teóricas el origen del dolor, tensión de las fibras musculares uterinas, el estado emocional y el síndrome temor-tensión-dolor. Él crea el famoso triángulo miedo-tensión-dolor, siendo el temor el principal agente productor de dolor en un parto natural. Él menciona que el parto es un fenómeno fisiológico. El dolor es engendrado por el miedo que desencadena los mecanismos de defensa en forma de tensión muscular. Dick Read escribió 2 tipos de dolor durante el parto, cada uno de ellos de mecanismos diferentes y con particular forma de tratamiento. El primero, producto de las anormalidades dinámicas del parto, este es el dolor primario o verdadero. El segundo, relativamente común, consecuencia del miedo que ocasiona tensión y dolor, el cual puede ser evitado. A partir de ello, desarrolló un método con charlas explicativas, relajación, técnicas respiratorias y estrategias que potencien la confianza en el equipo asistencial. Escuela francesa. Se utiliza el método de Lamassée, que se le conoce como parto indoloro. En 1952, el francés Fernand Lamassée y el Dr. Pierre Bellay publican su primera obra titulada Parto sin dolor por el método psicoprofiláctico. Este sagaz obstetra, luego de estudiar las teorías de Read y Belboski, Nikolayev y Platonov, concluyó que esas escuelas no eran incompatibles. El método enseña ejercicios de respiración y relajación, estableciendo la respiración jadeante para aliviar el periodo expulsivo, desarrollado en 8 sesiones y una sesión con la pareja. En las bases teóricas, los principios que utiliza son iguales a la escuela rusa. Crea un foco cortical potente capaz de definir los estímulos originados en la contracción uterina.
En lugar de la respiración profunda rápida, se utiliza la respiración acelerada. Se integra aquí en la escuela francesa al esposo en este método.